«Saquen a este niño mugroso de mi Ferrari», gritó Maximiliano, mientras los invitados estallaban en carcajadas. El pequeño descalzo, con su ropa rasgada, había tocado el capó del automóvil de 3 millones de dólares. «Yo puedo arreglarlo», murmuró Tomás, sus ojos fijos en el motor que ningún mecánico había logrado reparar. 30 segundos después, las risas morirían, y frente a 47 empresarios, 3 cámaras de televisión y un mecánico de Ferrari que había fracasado durante 6 meses, el imposible ocurriría. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? La mansión de Maximiliano Duarte brillaba como un monumento al exceso. Ubicada en las colinas más exclusivas de la ciudad, sus jardines perfectamente podados se extendían por hectáreas enteras, decorados con esculturas importadas de Italia y fuentes que costaban más que las casas de barrios enteros. Esa noche, 23 de noviembre, las luces de la fiesta iluminaban el cielo como un segundo atardecer. Era la celebración anual del Grupo Duarte, el conglomerado empresarial más poderoso de la región. Maximiliano, su fundador y presidente, cumplía 60 años y había decidido que el mundo debía saberlo. 200 invitados de la élite económica y política se paseaban entre mesas cubiertas de manteles de seda, bebiendo champán que costaba más que el salario mensual de cualquier trabajador común. Pero la verdadera atracción de la noche no era la comida ni las celebridades invitadas. Era el Ferrari F8 Tributo, que descansaba en el centro del jardín principal, bajo un toldo de cristal diseñado especialmente para exhibirlo. Un automóvil valorado en 3 millones de dólares, pintado en el rojo más intenso que el dinero podía comprar, con un motor que había sido diseñado para rugir como un león despertando, solo que ese león llevaba 6 meses en silencio. Maximiliano había mandado traer mecánicos de Italia, de Alemania, de Japón. Técnicos certificados por Ferrari habían volado desde Maranello específicamente para diagnosticar el problema. Ingenieros con doctorados en mecánica automotriz habían pasado semanas conectando computadoras y analizando cada sensor. Pero nadie, absolutamente nadie, había logrado descubrir por qué el motor se negaba a encender. El costo de esas consultas ya superaba los $200.000, y el orgullo herido de Maximiliano no tenía precio. Esa noche, el empresario había decidido convertir su fracaso en espectáculo. Había colocado el Ferrari en el centro de la fiesta como un trofeo que presumir, aunque no funcionara. Los invitados se acercaban, tomaban fotos, comentaban sobre la belleza de la máquina sin saber que por dentro estaba tan muerta como una escultura de mármol. Mientras tanto, en la parte trasera de la mansión, donde los camiones de catering descargaban suministros y los empleados entraban por una puerta sin decorar, una figura pequeña observaba todo desde las sombras. Tomás Herrera tenía 9 años, aunque su mirada cargaba el peso de alguien mucho mayor. Su cabello rizado estaba alborotado por el viento. Su piel oscura brillaba bajo la luz de la luna que se filtraba entre las ramas de un árbol cercano. Llevaba una chaqueta de mezclilla que había sido de su padre, ahora rasgada en los codos y desteñida por años de uso. Sus pantalones tenían agujeros en ambas rodillas, no por moda, sino por desgaste, y sus pies, descalzos, pisaban el césped húmedo sin que él pareciera notarlo. Había llegado hasta allí siguiendo a su madre, Esperanza, quien trabajaba como empleada temporal para la empresa de catering que servía la fiesta. Normalmente lo dejaba en casa con una vecina, pero esa noche la vecina había enfermado y no había otra opción. Esperanza le había dado instrucciones claras antes de entrar. «Te quedas aquí, en la camioneta. No te muevas, no toques nada, no hables con nadie». Tomás había asentido. Pero los minutos se habían convertido en horas, y el hambre en su estómago se había vuelto insoportable. Había bajado del vehículo solo para buscar algo de comer entre las sobras que los meseros dejaban en las cajas de basura cerca de la cocina.
No era la primera vez que lo hacía. Fue entonces cuando escuchó algo que detuvo sus pasos. Un sonido metálico. Un clic seguido de un zumbido apagado. Venía de algún lugar al frente de la mansión, donde las luces eran más brillantes y la música más fuerte. Tomás conocía ese sonido. Lo había escuchado miles de veces en el taller de su abuelo, antes de que el viejo muriera. Era el sonido de un motor intentando arrancar y fallando. Pero había algo más, algo que solo alguien con un oído entrenado podría detectar. Una vibración irregular, un desbalance en la frecuencia. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia el sonido. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el césped. Pasó junto a los arbustos perfectamente recortados. Bordeó una fuente de mármol donde nadaban peces de colores que probablemente costaban más que toda su ropa junta, y finalmente llegó a un punto donde podía ver el jardín principal. Y allí estaba. El Ferrari brillaba bajo las luces como una joya roja. Tenía el capó levantado, exponiendo su motor como un paciente en una mesa de operaciones. Un hombre de traje gris, con guantes blancos y expresión frustrada, presionaba botones en una tablet, mientras otro observaba con los brazos cruzados. Tomás reconoció al segundo hombre por las fotos que había visto en las noticias. Era Maximiliano Duarte, el dueño de todo aquello. ¿Y bien? La voz del empresario cortó el aire como un cuchillo. ¿Otra excusa más? El mecánico de traje gris bajó la cabeza. Señor Duarte, hemos revisado cada sistema, cada sensor, cada conexión. No hay explicación lógica para... Llevo 6 meses escuchando que no hay explicación. Maximiliano interrumpió, su rostro enrojeciendo. ¿Sabe cuánto me ha costado este maldito problema? Tomás observaba inmóvil desde las sombras. Sus ojos no estaban en los hombres, sino en el motor. Algo no cuadraba. Tomás podía sentirlo en sus huesos, como cuando sabía que iba a llover antes de que aparecieran las nubes. El motor del Ferrari tenía una enfermedad, sí, pero no era terminal. Era algo simple, algo que los técnicos con sus títulos y computadoras estaban pasando por alto precisamente porque buscaban algo complicado. Recordó las palabras de su abuelo, Ernesto Herrera, el hombre que había dedicado 40 años de su vida a reparar motores en un pequeño taller de barrio. El viejo nunca había pisado una universidad, apenas había terminado la primaria, pero sus manos entendían las máquinas como un poeta entiende las palabras. «Escucha, Tomasito», le decía mientras trabajaba bajo el capó de algún auto destrozado. «Los motores hablan, tienes que aprender su idioma. Las computadoras te dicen lo que los sensores miden, pero no te dicen lo que la máquina siente. Eso solo lo descubres con los oídos y las manos». Tomás había pasado sus primeros años de vida en ese taller, jugando entre herramientas oxidadas y aprendiendo los nombres de piezas que otros niños jamás conocerían. A los 5 años, ya podía identificar el problema de un motor solo por el sonido que hacía al intentar arrancar. A los 7, su abuelo le permitía hacer diagnósticos preliminares mientras él observaba con orgullo. Pero entonces llegó la enfermedad. El cáncer que se llevó a Ernesto en 6 meses, dejando atrás un taller que nadie quiso heredar y un niño con un conocimiento que parecía inútil en un mundo que solo valoraba los diplomas. Ahora, parado en la oscuridad de los jardines de un millonario, ese conocimiento latía dentro de él como un segundo corazón. Escuchó otro intento de arranque. El motor tosió, vibró durante 2 segundos y murió. Los técnicos intercambiaron miradas frustradas. Maximiliano levantó los brazos al cielo en un gesto dramático de exasperación. «¡Incompetentes!», gritó, lo suficientemente fuerte para que varios invitados giraran la cabeza. «Todos ustedes son unos completos incompetentes». Tomás frunció el ceño. Había algo en la vibración, algo familiar. El motor no tenía un problema eléctrico ni mecánico grave. El problema era mucho más simple. Es el ángulo de la bomba de combustible. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los rostros giraron hacia él.
Los técnicos, los invitados cercanos, los meseros que pasaban con bandejas y, finalmente, Maximiliano Duarte. 40 pares de ojos clavados en un niño descalzo que había aparecido de la nada. Tomás sintió que sus piernas temblaban. Quiso correr, desaparecer entre las sombras de donde había venido, pero sus pies parecían clavados al suelo. Maximiliano entrecerró los ojos. Su expresión pasó de la sorpresa a algo que Tomás reconoció de inmediato: desprecio. El mismo desprecio que había visto en los rostros de maestros, vecinos, policías. El desprecio reservado para quienes nacen en el lugar equivocado. ¿Qué dijiste? La voz del empresario era baja, controlada, peligrosa. Tomás tragó saliva. Sabía que debía quedarse callado. Sabía que cada segundo que permanecía allí lo metía en más problemas. Pero también sabía que tenía razón. Lo sentía con la misma certeza con que sentía los latidos de su propio corazón. «El ángulo de la bomba de combustible», repitió, su voz apenas un susurro. «Está desviado 3 grados, por eso el flujo no llega parejo al motor». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Un hombre con copa de champán en mano comentó algo en voz baja a su acompañante, quien cubrió su boca para disimular una carcajada. El técnico de traje gris miró a Tomás como si fuera un insecto que hubiera aparecido en su sopa. «Niño, la bomba de combustible de un Ferrari F8 Tributo es controlada electrónicamente con precisión de micras. Está calibrada por sistemas computarizados que cuestan más que la casa donde probablemente vives. No existe ningún ángulo desviado». «Sí existe», Tomás insistió, aunque su voz temblaba. «Cuando la reinstalaron después de la última revisión, la fijaron mal. No es el software, es el soporte físico. Está torcido». El silencio se transformó en algo más pesado. Maximiliano dio un paso hacia adelante y luego otro. Sus zapatos italianos de cuero brillaban mientras pisaba el césped. Se detuvo a menos de 1 metro del niño, mirándolo desde arriba, como quien mira una mancha en una alfombra cara. «¿Y tú cómo sabes eso, pequeño mendigo?». La palabra golpeó a Tomás como una bofetada. Sintió que sus mejillas ardían, pero no bajó la mirada. «Mi abuelo me enseñó», respondió. «Él arreglaba motores». Maximiliano sonrió. No era una sonrisa amable. «¿Tu abuelo arreglaba motores?», repitió, girándose hacia los invitados como si compartiera un chiste. ¿Escucharon eso? El abuelo de este niño harapiento arreglaba motores, seguramente Toyotas oxidados de 1985, no Ferraris de $3 millones. Las carcajadas estallaron. El jardín entero parecía reírse del pequeño descalzo que se había atrevido a hablar. La risa de los invitados caía sobre Tomás como piedras. Cada carcajada era un golpe, cada mirada despectiva era un recordatorio de que no pertenecía a ese mundo. Un mesero que pasaba cerca lo miró con lástima. Una mujer de vestido plateado arrugó la nariz como si hubiera olido algo desagradable. Pero Maximiliano no había terminado. «¡Seguridad!», llamó chasqueando los dedos. «Quiero saber cómo entró este niño a mi propiedad». 2 hombres de traje negro aparecieron de entre la multitud. Eran enormes, con expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre su profesión. Uno de ellos extendió una mano hacia Tomás. «Ven con nosotros, niño». Tomás retrocedió instintivamente. Su espalda chocó contra el borde de una mesa de buffet, haciendo tintinear las copas de cristal. El sonido atrajo más miradas. «Esperen». Una voz femenina cortó el aire. Esperanza Herrera apareció entre la multitud, abriéndose paso con desesperación. Todavía llevaba su delantal de trabajo, las manos manchadas de grasa de los platos que había estado lavando. Su rostro estaba pálido de terror. «¡Es mi hijo!», gritó, interponiéndose entre los guardias y Tomás. «Por favor, señor, él no quería causar problemas. Yo trabajo aquí en el catering. Él solo...». «¿Tu hijo?», Maximiliano interrumpió, examinando a la mujer con el mismo desprecio con que había mirado al niño.
¿Trajiste a un niño sucio a mi fiesta? No había con quién dejarlo, señor. Le pedí que se quedara en la camioneta. No sé cómo llegó hasta aquí. Por favor, déjenos irnos, y no volverá a pasar. Esperanza tenía los ojos húmedos. Sus manos temblaban mientras sostenía a Tomás contra su pecho, como si pudiera protegerlo de todo el desprecio del mundo con solo su cuerpo. Maximiliano observó la escena durante varios segundos. Los invitados guardaban silencio, esperando el veredicto. Algunos parecían incómodos. Otros miraban con curiosidad morbosa, como espectadores de un accidente de tráfico. ¿Saben qué? El empresario finalmente habló, y su tono había cambiado. Ahora había diversión en él, crueldad disfrazada de entretenimiento. Esto podría ser interesante. Se giró hacia el técnico de traje gris. Heinrich, ¿cuánto tiempo llevas intentando arreglar mi Ferrari? El técnico, un alemán con credenciales impecables de la fábrica de Ferrari en Maranello, pareció desconcertado por la pregunta. 6 meses, señor Duarte. 6 meses, repitió Maximiliano, saboreando las palabras. Y ahora este pequeño mugroso dice que puede hacerlo. Más risas, más miradas crueles. El empresario se acercó a Tomás y Esperanza, inclinándose para quedar a la altura del niño. Hagamos un trato, pequeño genio. Su voz goteaba sarcasmo. Si puedes arreglar mi Ferrari en los próximos 5 minutos, le daré a tu madre un trabajo de verdad en mi empresa. Algo mejor que lavar platos. Esperanza negó con la cabeza frenéticamente. No, señor, por favor. No queremos problemas. Solo déjenos ir. Pero, continuó Maximiliano, ignorándola completamente, si no puedes arreglarlo, que es lo que obviamente va a pasar, entonces ustedes dos saldrán de mi propiedad, escoltados por la policía, y me aseguraré de que tu madre nunca vuelva a conseguir trabajo en ninguna empresa que yo conozca. ¿Trato? El jardín quedó en silencio absoluto. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido. Todos los ojos estaban fijos en el niño descalzo y su madre temblorosa. Tomás miró a su madre. Vio el miedo en sus ojos, el agotamiento de años de luchar contra un mundo que siempre parecía estar en su contra. Vio las manos agrietadas de tanto fregar. Vio la espalda encorvada de tanto inclinarse ante personas como Maximiliano Duarte. Y entonces miró el Ferrari. El motor seguía expuesto, esperando. Podía ver el problema desde donde estaba. Podía señalar exactamente dónde estaba el error que los técnicos habían pasado por alto. Su abuelo estaría orgulloso. Tomás, no, susurró Esperanza. Vámonos. No vale la pena. Pero el niño ya había tomado su decisión. Acepto, dijo, su voz sorprendentemente firme. El murmullo que recorrió la multitud fue eléctrico. Maximiliano sonrió ampliamente, como un gato que acaba de atrapar un ratón. «¡Perfecto!», exclamó aplaudiendo. «Damas y caballeros, prepárense para el espectáculo del año. Un niño callejero contra la ingeniería alemana». Los invitados se acercaron formando un semicírculo alrededor del Ferrari. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Un camarógrafo de un canal de noticias que cubría la fiesta ajustó su equipo, oliendo la carnada de una historia jugosa. Esperanza cayó de rodillas junto a su hijo. «Tomás, por favor», susurró, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «No tienes que hacer esto». El niño la miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. «Sí tengo que hacerlo, mamá», respondió, «porque tengo razón». Se soltó de sus brazos y caminó hacia el Ferrari. Sus pies descalzos hacían un leve sonido sobre el césped. Detrás de él, un cronómetro digital apareció en la pantalla que habían instalado para mostrar fotos de la fiesta. Maximiliano lo había ajustado personalmente. 5 minutos empezaron a correr. Tomás se detuvo frente al motor del Ferrari. Desde cerca, la máquina era aún más impresionante de lo que había imaginado. Cada componente brillaba con una perfección que solo el dinero ilimitado podía comprar. Cables perfectamente ordenados, superficies metálicas sin una sola marca, sensores que costaban más que todo lo que su familia poseía.
4 minutos y 50 segundos. Escuchó las risitas a su espalda. Alguien comentó que debería llamar a protección de menores. Otro dijo que el olor del niño probablemente dañaría el cuero de los asientos. Maximiliano respondía a cada comentario con una sonrisa satisfecha. Tomás cerró los ojos. Recordó el taller de su abuelo, el olor a aceite y metal, el sonido de las herramientas contra las piezas, la voz ronca de Ernesto explicándole los secretos que ningún manual contenía. Primero escuchas, decía el viejo, luego tocas y solo entonces actúas. 4 minutos y 20 segundos. Abrió los ojos y comenzó a examinar el motor. Sus manos pequeñas se movían con precisión, siguiendo las líneas de las mangueras, tocando las conexiones, sintiendo las vibraciones residuales en el metal. El técnico alemán, Heinrich, lo observaba con una mezcla de irritación y curiosidad. «Ni siquiera tiene herramientas», comentó a Maximiliano. «Esto es ridículo». «Ese es el punto, Heinrich», respondió el empresario. «Que sea ridículo». 3 minutos y 40 segundos. Tomás llegó a la sección donde sabía que estaba el problema, la bomba de combustible de alta presión, un componente crucial en cualquier motor de alto rendimiento. Los técnicos la habían revisado cientos de veces, habían cambiado los sellos, verificado los circuitos, actualizado el software, pero ninguno había notado lo que Tomás estaba viendo ahora. El soporte de la bomba, una pieza de aluminio diseñada para mantenerla perfectamente alineada, estaba torcido. No mucho, apenas 3 grados. Invisible para cualquier instrumento de medición estándar, pero suficiente para que el flujo de combustible llegara de manera irregular al motor, causando una descompensación que confundía todos los sistemas. 3 minutos. «¿Tienen una llave Allen de 6 milímetros?» preguntó Tomás, sin voltear. Heinrich soltó una carcajada. «¿Una llave Allen? ¿Crees que un Ferrari se arregla con una llave Allen?» «Solo necesito eso», insistió el niño. Maximiliano hizo un gesto magnánimo. «Denle lo que pide. Quiero ver hasta dónde llega esta farsa». Un asistente corrió hacia la caja de herramientas y regresó con la llave solicitada. La dejó caer a los pies de Tomás, sin molestarse en dársela en la mano. 2 minutos y 30 segundos. El niño recogió la herramienta y se inclinó sobre el motor. Sus dedos encontraron los tornillos del soporte de la bomba. Uno por uno, los aflojó cuidadosamente. La multitud guardaba silencio, observando cada movimiento como hipnotizada. Heinrich dio un paso adelante, alarmado. «Oye, ¿qué estás haciendo? Vas a dañar el sistema». «Déjalo», ordenó Maximiliano. «Quiero ver cómo destruye mi auto. Así tendré más razones para demandar». 2 minutos. Tomás ignoró todo. El mundo exterior había desaparecido. Solo existían él, el motor y las enseñanzas de su abuelo resonando en su cabeza. Retiró el soporte con manos firmes. Examinó el ángulo. Tal como había sospechado, el aluminio estaba ligeramente doblado, probablemente por un golpe durante el último transporte o mantenimiento. 1 minuto y 40 segundos. Colocó el soporte en el suelo y usando la llave como palanca con una precisión que sorprendió a todos los que observaban, aplicó presión en el punto exacto. El metal cedió, enderezándose milímetro a milímetro hasta quedar perfectamente recto. «Imposible», murmuró Heinrich. 1 minuto y 10 segundos. Tomás volvió a instalar el soporte. Sus dedos trabajaban con una velocidad que parecía irreal para alguien de su edad. Uno por uno, los tornillos volvieron a su lugar. Apretó cada uno con el torque exacto, sintiendo la resistencia del metal, calibrando la fuerza necesaria. 40 segundos. Se enderezó y miró a Heinrich. «Intente arrancarlo ahora». El técnico alemán miró a Maximiliano, quien asintió con expresión divertida. «Adelante, Heinrich. Démosle el gusto de escuchar cómo fracasa». 30 segundos.
Heinrich se sentó en el asiento del conductor. Sus manos encontraron el botón de encendido. Lo presionó. El motor tosió. 20 segundos. Tosió de nuevo. 15 segundos. Y entonces rugió. El sonido que emergió del Ferrari fue diferente a cualquiera que hubieran escuchado en 6 meses. Era puro, potente, perfecto. El motor cantaba como había sido diseñado para cantar, cada cilindro disparándose en sincronía absoluta. 5 segundos. El cronómetro se detuvo. El jardín quedó en un silencio tan profundo que podía escucharse el canto de los grillos en los arbustos cercanos. 200 personas contenían la respiración, procesando lo que acababan de presenciar. Maximiliano Duarte tenía la boca abierta. Heinrich salió del Ferrari con el rostro pálido como la cera. Es imposible», balbuceó. «He revisado esa bomba docenas de veces. No había ningún problema con el soporte». 3 grados, dijo Tomás, su voz apenas audible. Estaba desviado 3 grados. El silencio duró exactamente 7 segundos. Tomás los contó, sintiendo cada uno como una eternidad. Luego, algo extraordinario comenzó a suceder. Un aplauso solitario rompió la quietud. Venía de una mujer mayor, de cabello plateado y vestido azul oscuro, que estaba sentada cerca de la mesa principal. Era doña Lucía Montemayor, una de las empresarias más respetadas del país, conocida tanto por su fortuna como por su filantropía. El aplauso se extendió. Primero una persona, luego 5, luego 20. En cuestión de segundos, el jardín entero estaba aplaudiendo. Los mismos invitados que minutos antes se habían reído del niño descalzo, ahora lo miraban con ojos diferentes. Tomás no sabía cómo reaccionar. Se quedó inmóvil junto al Ferrari, la llave Allen todavía en su mano, mientras el reconocimiento lavaba sobre él como una ola inesperada. Pero Maximiliano Duarte no aplaudía. El empresario permanecía rígido, su mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos de su cuello se marcaban visiblemente. Su rostro había pasado del rojo de la vergüenza al blanco de la furia contenida. Acababa de ser humillado en su propia fiesta, frente a sus socios, sus competidores y las cámaras de televisión, por un niño sin zapatos, sin educación formal, sin nada más que el conocimiento heredado de un abuelo que arreglaba autos oxidados en un taller de barrio. Heinrich, el técnico alemán, se acercó a Tomás con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto profesional. «¿Cómo lo supiste?», preguntó genuinamente intrigado. «He trabajado con Ferrari por 15 años. Tengo 3 títulos universitarios en ingeniería mecánica. ¿Cómo es posible que un niño detectara algo que yo no pude ver?». Tomás lo miró sin malicia. «Usted buscaba el problema en las computadoras», respondió con simplicidad. «Yo lo busqué en la máquina». La respuesta provocó un murmullo de admiración entre los invitados. Doña Lucía Montemayor se puso de pie y comenzó a caminar hacia el niño, sus tacones haciendo un sonido elegante sobre el césped. «Jovencito», dijo, su voz clara y autoritaria. «¿Cuál es tu nombre?» «Tomás, señora. Tomás Herrera». «Tomás», repitió ella, saboreando el nombre. «Acabas de lograr en 5 minutos lo que los mejores ingenieros del mundo no pudieron en 6 meses. ¿Tienes idea de lo extraordinario que es eso?». Antes de que Tomás pudiera responder, Maximiliano intervino. Se había recuperado lo suficiente para recobrar algo de compostura, aunque sus ojos todavía brillaban con resentimiento. «Fue suerte», declaró su voz cortante. «Pura suerte de principiante. Cualquier mono con una llave pudo haber tropezado con el problema». El murmullo del público cambió de tono. Algunos parecían incómodos con el comentario. Otros intercambiaban miradas significativas. Doña Lucía se giró hacia el empresario con una expresión que podría haber congelado el sol. «Maximiliano, querido», dijo con dulzura venenosa, «acabo de ver a este niño hacer un diagnóstico más preciso que todo tu equipo de ingenieros combinado. Si eso es suerte, entonces yo misma tengo la suerte de un ladrillo».
Las risitas que siguieron no fueron amables hacia el anfitrión. Esperanza, que había permanecido paralizada durante toda la demostración, finalmente corrió hacia su hijo y lo envolvió en un abrazo. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Lo hiciste», susurró. «Dios mío, Tomás, lo hiciste». «Lo aprendí del abuelo, mamá», respondió el niño, su voz amortiguada contra el hombro de su madre. «Él me enseñó». Maximiliano observaba la escena con los puños apretados a sus costados. Su mente trabajaba furiosamente, buscando una manera de revertir la situación, de transformar su humillación en algo que pudiera controlar. Entonces tuvo una idea. «Un momento», exclamó, levantando las manos para llamar la atención. «Tenemos un trato, ¿recuerdan?» La multitud guardó silencio, esperando. «Dije que si el niño arreglaba el Ferrari, le daría a su madre un trabajo en mi empresa», continuó Maximiliano forzando una sonrisa. «Y soy un hombre de palabra». Se acercó a Esperanza, quien instintivamente retrocedió, sosteniendo a Tomás más cerca. «Felicidades, señora», dijo el empresario con falsa generosidad. «A partir del lunes, usted tendrá un puesto permanente en el departamento de limpieza de la Torre Duarte. Horario nocturno, por supuesto. Alguien tiene que fregar los baños cuando los empleados importantes se van a casa». La oferta era un insulto disfrazado. Todos lo sabían. Esperanza ya trabajaba limpiando, pero este ofrecimiento era deliberadamente degradante, diseñado para recordarle su lugar. Doña Lucía Montemayor entrecerró los ojos. «Qué generoso de tu parte, Maximiliano», comentó con sarcasmo apenas velado. «Ofrecer trabajo de conserje nocturno a la madre de un genio. Es más de lo que tenía antes», respondió el empresario, encogiéndose de hombros. «Los mendigos no pueden elegir». El comentario provocó gasps de indignación entre algunos invitados, pero Maximiliano no había terminado. «Aunque, pensándolo bien, hay otra posición disponible», añadió, mirando directamente a Tomás. «Mi garaje personal necesita quien lave los autos. Podríamos usar un nuevo ayudante». Las palabras de Maximiliano flotaron en el aire como veneno. Estaba ofreciendo al niño que acababa de reparar un Ferrari de $3 millones el trabajo de lavarlo. La crueldad era tan deliberada que incluso algunos de los invitados más leales al empresario parecían incómodos. Tomás sintió que algo ardía en su pecho. No era dolor ni vergüenza, era algo diferente, algo que su abuelo le había enseñado a controlar, pero nunca a extinguir: orgullo. «No, gracias», respondió su voz clara y firme. Maximiliano arqueó una ceja. «¿Perdón?» «Dije que no, gracias», repitió Tomás. «No necesito trabajo lavando autos, ya sé arreglarlos». El murmullo que recorrió la multitud fue diferente esta vez. Había admiración en él, respeto. El niño descalzo se estaba negando a inclinarse ante el hombre más poderoso de la fiesta. Doña Lucía Montemayor soltó una carcajada genuina. «Este niño tiene más dignidad que la mitad de los ejecutivos aquí presentes», declaró, mirando directamente a Maximiliano, «incluyendo algunos que conozco muy bien». El empresario apretó los dientes. «La dignidad no paga las cuentas, Lucía». «No, pero el talento sí», respondió la mujer, volteándose hacia Esperanza. «Señora Herrera, ¿cierto? Me gustaría hablar con usted en privado. Tengo una propuesta que podría interesarle». Esperanza miró a la empresaria con desconfianza. Había aprendido a desconfiar de los ricos. Sus promesas solían ser trampas disfrazadas. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó con cautela. «Una que no involucra fregar baños», respondió doña Lucía con una sonrisa. «Pero no aquí. Venga a mi oficina mañana a las 10. Tráigalo a él», señaló a Tomás. «Mi secretaria le dará la dirección». Antes de que Esperanza pudiera responder, Maximiliano intervino. «Un momento». Su voz había perdido todo pretexto de cortesía. «Esta mujer trabaja para mi catering esta noche. No puede simplemente...» «La noche terminó hace 20 minutos, Maximiliano», interrumpió doña Lucía. «Y los empleados del catering no te pertenecen. Revisa los contratos de tus proveedores antes de hacer afirmaciones ridículas».
El empresario quedó sin palabras. Lucía Montemayor era una de las pocas personas en la ciudad con suficiente poder e influencia para contradecirlo públicamente sin consecuencias. La tensión en el jardín era palpable. Los invitados observaban el intercambio como espectadores de un partido de tenis, sus cabezas girando de un lado a otro. El camarógrafo del noticiero seguía grabando, consciente de que tenía oro periodístico en sus manos. Maximiliano recuperó algo de compostura y forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, Lucía, no quise insinuar otra cosa, dijo con falsa amabilidad. Es solo que me preocupo por mis empleados temporales. Qué noble de tu parte, respondió ella con sarcasmo. Señora Herrera, mañana a las 10, no llegue tarde. Dicho esto, doña Lucía regresó a su mesa, dejando tras de sí un silencio incómodo. La fiesta, oficialmente, había terminado para Maximiliano Duarte. Aunque la música seguía sonando y los meseros continuaban sirviendo, el ambiente había cambiado irremediablemente. Los invitados susurraban entre sí, mirando al empresario con expresiones que iban desde la compasión fingida hasta el desprecio mal disimulado. Un hombre de traje oscuro se acercó a Maximiliano. Era Roberto Vega, su socio principal en varios negocios. Eso fue incómodo, comentó en voz baja. Fue una humillación, corrigió Maximiliano, su mandíbula todavía tensa. Una que no olvidaré fácilmente. El niño solo arregló tu auto. El niño me hizo quedar como un idiota frente a toda la ciudad, interrumpió el empresario. ¿Viste las cámaras? Esto estará en todos los noticieros mañana. El gran Maximiliano Duarte superado por un mocoso sin zapatos. Roberto guardó silencio. Conocía a su socio lo suficiente para saber que cuando adoptaba ese tono había problemas en el horizonte. Mientras tanto, en otra parte del jardín, Esperanza sostenía a Tomás mientras un pequeño grupo de invitados se acercaba a felicitar al niño. Algunos le estrechaban la mano, otros le daban palmadas en el hombro. Una mujer de vestido rojo le dio un billete de $100 que Esperanza intentó rechazar, pero terminó aceptando ante la insistencia. «Tu hijo es extraordinario», dijo un hombre de barba canosa que se presentó como ingeniero retirado. «¿Dónde estudió mecánica?» «No estudió en ningún lado», respondió Esperanza con orgullo. «Lo aprendió de su abuelo». «Autodidacta», murmuró el ingeniero impresionado. «Esos son los mejores». Tomás escuchaba todo como en un sueño. Hacía menos de una hora había sido expulsado de las sombras como un intruso. Ahora era el centro de atención de personas que probablemente nunca notarían su existencia en circunstancias normales. Pero a pesar de la atención, a pesar de los elogios, algo lo inquietaba. Había visto la mirada de Maximiliano Duarte cuando la multitud comenzó a aplaudir. Había visto el odio apenas contenido en esos ojos. Y sabía, con la certeza instintiva que le había permitido diagnosticar el Ferrari, que la historia estaba lejos de terminar. «Mamá», susurró tirando de la manga de Esperanza, «¿podemos irnos ya?» Su madre lo miró con preocupación. «¿Estás bien, mi amor?» «Sí, solo quiero irme a casa». Esperanza asintió. Había aprendido a confiar en los instintos de su hijo. «Vamos», dijo tomándolo de la mano, «ya hiciste suficiente por una noche». Mientras caminaban hacia la salida trasera, Tomás miró sobre su hombro una última vez. El Ferrari seguía allí, su motor finalmente en silencio pero sano, y junto a él, Maximiliano Duarte lo observaba con una expresión que prometía tormenta. La mañana siguiente amaneció nublada sobre el barrio donde vivía Tomás. Las casas de paredes descascaradas y techos de lámina se apretujaban unas contra otras, como buscando calor, separadas por callejones angostos donde los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas. El pequeño apartamento de los Herrera estaba en el tercer piso de un edificio que había visto mejores tiempos, probablemente antes de que Tomás naciera. Las escaleras crujían con cada paso.
Las paredes tenían manchas de humedad que formaban mapas de países inexistentes, y el agua caliente era un lujo que aparecía solo cuando el sol calentaba el tanque en el techo. Pero para Tomás era hogar. Esa mañana despertó temprano, antes de que el sol pudiera asomarse entre las nubes. No había dormido bien. Los eventos de la noche anterior se repetían en su mente como una película en bucle. El motor del Ferrari, las risas de los invitados, los ojos de Maximiliano Duarte. Se levantó del colchón que compartía con su madre en el único dormitorio del apartamento y caminó descalzo hacia la pequeña cocina. Sobre la mesa de plástico había una foto enmarcada de su abuelo, Ernesto, con su característico mono de trabajo manchado de aceite y una sonrisa que iluminaba todo el rostro. «Lo hice bien, abuelo», susurró Tomás, tocando el vidrio del marco, «como tú me enseñaste». El ruido de sábanas moviéndose indicó que su madre se había despertado. Esperanza apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos. «¿Qué haces despierto tan temprano?», preguntó. No podía dormir. Esperanza suspiró y se acercó a su hijo. Se arrodilló frente a él, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Lo que hiciste anoche fue increíble, Tomás. Tu abuelo estaría muy orgulloso». «Tú estás orgullosa, mamá». Los ojos de Esperanza se humedecieron. «Más de lo que las palabras pueden decir, mi amor». Se abrazaron en silencio durante un momento. Luego, Esperanza se levantó, adoptando un tono más práctico. «Tenemos que prepararnos. La cita con la señora Montemayor es a las 10. «¿Crees que es de verdad?», preguntó Tomás con cautela. «¿Que va a ayudarnos?». Esperanza tardó un momento en responder. Había aprendido a ser escéptica con las promesas de los ricos. Demasiadas veces había visto ofertas brillantes convertirse en cenizas. «No lo sé, hijo», admitió, «pero no perdemos nada con ir a escuchar». Se prepararon con lo mejor que tenían. Para Esperanza, eso significaba un vestido azul que había comprado hace 5 años para un funeral, pero que todavía le quedaba bien. Para Tomás, una camisa blanca que su madre había planchado cuidadosamente y los únicos pantalones sin agujeros que poseía. Incluso encontraron un par de zapatos viejos, pero presentables en una caja bajo la cama, herencia de un vecino cuyo hijo había crecido. El viaje hasta la oficina de doña Lucía tomó casi 2 horas en transporte público, 3 autobuses y una larga caminata por avenidas que se volvían progresivamente más elegantes. El barrio empresarial era otro mundo, con edificios de cristal que reflejaban el cielo y aceras tan limpias que brillaban. La Torre Montemayor era un edificio de 40 pisos, con un vestíbulo que parecía el interior de una catedral moderna. Mármol, cristal y acero se combinaban en una armonía que susurraba poder y dinero. Esperanza se detuvo en la entrada, repentinamente cohibida. «Mamá», Tomás apretó su mano. «Está bien». Entraron juntos. El guardia de seguridad los miró con suspicacia hasta que mencionaron el nombre de doña Lucía. Entonces su expresión cambió por completo y los escoltó personalmente hasta un elevador privado que los llevó directamente al piso 40. La oficina de Lucía Montemayor ocupaba toda una esquina del edificio. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Muebles de madera oscura y arte contemporáneo decoraban el espacio sin recargarlo. Y allí estaba ella, de pie junto a su escritorio, vestida con un traje sastre color crema que probablemente costaba más que el alquiler anual del apartamento de los Herrera. «Señora Herrera, Tomás», los saludó con una sonrisa genuina. «Gracias por venir. Por favor, siéntense». Les ofreció asiento en un sofá de cuero que se sentía como una nube. Una asistente apareció con café para Esperanza y jugo de naranja para Tomás, servidos en tazas de porcelana tan delicadas que el niño tuvo miedo de romperlas. «Iré directo al grano», dijo doña Lucía, sentándose frente a ellos. «Lo que vi anoche me impresionó profundamente. No el truco mecánico en sí, sino lo que representa». «¿Qué representa, señora?»,
preguntó Esperanza con cautela. Representa exactamente lo que este país desperdicia todos los días, respondió la empresaria. Talento puro, enterrado bajo capas de prejuicio y circunstancia. Tomás tiene un don extraordinario. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? Tomás y su madre intercambiaron miradas. ¿Qué está proponiendo exactamente?, preguntó Esperanza. Doña Lucía sonrió. Educación, para empezar. La propuesta de doña Lucía era más amplia de lo que Esperanza había imaginado. No se trataba simplemente de una beca o un trabajo. Era un plan completo. Tengo una fundación, explicó la empresaria, dedicada a identificar y desarrollar talentos excepcionales en niños de comunidades marginadas. Tomás sería el candidato perfecto para nuestro programa más avanzado. ¿Qué tipo de programa?, preguntó Esperanza todavía recelosa. Educación integral. Las mejores escuelas, tutores privados, acceso a laboratorios y talleres donde pueda desarrollar sus habilidades mecánicas de manera formal. Todo financiado por la fundación. Tomás escuchaba con los ojos muy abiertos. La idea de tener un taller de verdad, con herramientas nuevas y manuales técnicos y máquinas para practicar, era como un sueño que nunca se había atrevido a soñar. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Esperanza, porque había aprendido que nada era gratis en este mundo. Doña Lucía asintió, como si apreciara la pregunta directa. A cambio, cuando Tomás crezca y desarrolle su potencial, espero que use su talento para hacer el bien, que ayude a otros como él, que devuelva a la comunidad lo que recibió. No es un contrato legal, es un compromiso moral. ¿Les parece justo? Esperanza miró a su hijo. Tomás le devolvió la mirada con una expresión que ella conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando sabía exactamente qué tornillo aflojar en un motor complicado. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo el niño. «Por supuesto. ¿Por qué yo? Usted debe conocer a muchos niños con talento. ¿Por qué específicamente yo?». Doña Lucía se reclinó en su asiento, considerando la pregunta. «Porque anoche vi algo que rara vez veo, Tomás. No solo talento, que es más común de lo que la gente cree. Vi integridad. Cuando Maximiliano te ofreció ese trabajo insultante, podrías haber aceptado, podrías haber agachado la cabeza y dicho, sí, señor, gracias, señor, pero no lo hiciste. Te mantuviste firme. Eso es mucho más raro que cualquier habilidad técnica». El niño asintió lentamente, procesando las palabras. «Hay otra cosa», continuó la empresaria, su tono volviéndose más serio. «Quiero ser honesta con ustedes. Lo que pasó anoche no terminó cuando salieron de esa fiesta». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quiere decir?». Doña Lucía sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa de cristal. En la pantalla se veía un artículo de noticias. El titular decía, «Niño indigente humilla a millonario en su propia fiesta». Debajo había una foto tomada de algún video, mostrando a Tomás junto al Ferrari, mientras Maximiliano lo miraba con expresión de furia. «El video se volvió viral anoche», explicó doña Lucía. «Millones de visualizaciones en pocas horas. Los comentarios son casi todos positivos hacia Tomás. Pero eso significa que Maximiliano Duarte ahora es objeto de burla pública». «¿Eso es malo?», preguntó Tomás. «Para él, sí. Y cuando Maximiliano se siente amenazado, tiende a responder de maneras muy desagradables». Esperanza palideció. «¿Está diciendo que podría hacernos daño?». «Estoy diciendo que es prudente estar preparados. Maximiliano tiene mucha influencia en esta ciudad. Puede hacer que encontrar trabajo sea difícil, que ciertos servicios se vuelvan inaccesibles, que pequeños problemas se conviertan en grandes obstáculos». La madre de Tomás apretó las manos en su regazo. Había crecido lidiando con injusticias sistemáticas, pero la idea de tener a alguien como Maximiliano Duarte activamente en su contra era aterradora. «Es por eso que mi propuesta incluye más que educación», continuó doña Lucía. «También incluye protección. Mientras Tomás esté bajo el paraguas de mi fundación,
tendrá acceso a mis recursos legales y mi red de contactos. Maximiliano Duarte es poderoso, pero no es el único jugador en esta ciudad. Esperanza miró a la empresaria con nuevos ojos. Había algo en su tono que sugería una historia más profunda, un conflicto antiguo entre ella y Maximiliano que iba más allá de lo que había presenciado en la fiesta. ¿Ustedes dos tienen historia?, preguntó directamente. Doña Lucía sonrió sin alegría. Digamos que Maximiliano y yo tenemos visiones muy diferentes de cómo debería funcionar el mundo. Él cree en el poder de la riqueza heredada y las conexiones. Yo creo en el poder del talento y el trabajo duro. Hemos chocado antes. Entonces esto no es solo sobre Tomás, observó Esperanza. Es sobre usted contra él. Es sobre ambas cosas, admitió la empresaria. No voy a mentirles. Ayudar a Tomás también me beneficia a mí. Pero eso no significa que mi oferta sea menos genuina. El talento de su hijo merece la oportunidad de florecer, independientemente de mis conflictos personales con Maximiliano. Tomás había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando a las dos mujeres como quien observa un partido de ajedrez. Finalmente habló. «Señora Montemayor, usted conoció a mi abuelo». La pregunta tomó a todos por sorpresa. Doña Lucía frunció el ceño. «¿Tu abuelo?» «No que yo recuerde. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque él siempre decía que las oportunidades vienen disfrazadas de problemas. Y usted está ofreciéndonos una oportunidad justo cuando tenemos un problema muy grande». La empresaria lo miró con renovado interés. «Tu abuelo era un hombre sabio, Tomás». «Lo era», confirmó el niño, «y creo que le gustaría que aceptáramos su oferta». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios para la familia Herrera. La fundación de Doña Lucía actuó con una eficiencia que dejó a Esperanza aturdida. En menos de un mes, su vida había dado un giro de 180 grados. El apartamento destartalado fue reemplazado por un pequeño pero digno piso en un barrio seguro. No era lujoso, pero tenía agua caliente, paredes sin humedad y ventanas que cerraban correctamente. Para Tomás, el cambio más significativo fue tener su propio cuarto, un espacio pequeño que rápidamente llenó de manuales técnicos y herramientas que la fundación le proporcionó. La escuela nueva era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. En su antigua escuela pública, los maestros luchaban por mantener el orden en aulas de 50 estudiantes con recursos mínimos. Aquí, las clases eran de 15 alumnos máximo, con laboratorios equipados y maestros que realmente parecían interesados en enseñar. Pero no todo fue fácil. Los otros estudiantes, hijos de familias acomodadas que habían pagado matrículas completas, miraban a Tomás con la misma desconfianza que había encontrado en la Academia Wellington. Aunque esta escuela era más progresista en teoría, los prejuicios no desaparecían con cambiar de edificio. «Es el niño del Ferrari», susurró alguien el primer día cuando Tomás entró al salón. «Mi papá dice que es un fraude», comentó otro, «que la Montemayor lo está usando para hacer quedar mal a Duarte». Tomás pretendió no escuchar. Se sentó en el fondo del salón, sacó su cuaderno y esperó a que comenzara la clase. El maestro de física, un hombre joven llamado Profesor Mendoza, resultó ser su primer aliado inesperado. Durante una clase sobre mecánica básica, hizo una pregunta que ningún estudiante pudo responder. ¿Alguien puede explicar por qué un motor de combustión interna a veces falla, aunque todos los sistemas electrónicos indiquen que está funcionando correctamente? Silencio. Tomás levantó la mano. El profesor lo miró con curiosidad. «¿Señor Herrera?» «Porque los sistemas electrónicos miden lo que pueden medir, pero hay variables físicas que escapan a los sensores. El ángulo de instalación de ciertos componentes, por ejemplo. Una desviación de pocos grados puede alterar el flujo de fluidos de maneras que las computadoras no detectan. El silencio que siguió fue diferente al de la fiesta de Maximiliano. No había burla. Solo sorpresa y, en algunos rostros, algo parecido al respeto.
El profesor Mendoza sonrió. Excelente respuesta, señor Herrera. ¿Dónde aprendió eso? Mi abuelo me enseñó, profesor. Él arreglaba motores. Su abuelo era claramente un hombre muy inteligente. Lo era, señor, el más inteligente que conocí. A partir de ese día, las cosas mejoraron gradualmente. No todos los estudiantes se volvieron amigos de Tomás, pero la hostilidad abierta disminuyó. El niño descalzo que había reparado un Ferrari comenzó a ganar su propio lugar en aquel mundo nuevo. Pero mientras Tomás se adaptaba a su nueva vida, Maximiliano Duarte no había olvidado su humillación. El empresario había contratado a un equipo de investigadores privados para seguir cada movimiento de la familia Herrera. Sabía dónde vivían ahora, a qué escuela iba Tomás, qué supermercado frecuentaba Esperanza. La información llegaba a su escritorio cada semana en informes detallados que leía con una sonrisa amarga. Paciencia, se decía a sí mismo. Todo a su tiempo. Su oportunidad llegó 3 meses después del incidente, en la forma de una invitación que no podía rechazar. La Exposición Internacional de Tecnología Automotriz era el evento más importante del año para la industria. Fabricantes de todo el mundo presentaban sus últimas innovaciones, y los contratos que se firmaban allí valían miles de millones. Maximiliano Duarte siempre había sido uno de los invitados de honor, su empresa siendo un jugador importante en el sector de autopartes de lujo. Pero este año algo era diferente. El comité organizador había decidido incluir una nueva sección, Talentos Emergentes, dedicada a jóvenes promesas de la industria que habían demostrado habilidades excepcionales. Y uno de los invitados especiales de esa sección era Tomás Herrera. Cuando Maximiliano recibió la noticia, su café de la mañana quedó olvidado sobre el escritorio. «Esto tiene que ser una broma», dijo a su asistente. «Me temo que no, señor. La Fundación Montemayor lo nominó y el comité aceptó. Aparentemente, el video de su fiesta se ha convertido en un caso de estudio en varias universidades sobre cómo el talento no reconocido puede superar a la experiencia formal». Maximiliano sintió que la sangre le hervía. El mocoso no solo lo había humillado una vez, ahora iba a ser celebrado en el mismo evento donde él, Maximiliano Duarte, era considerado una leyenda de la industria. «Esto no puede quedar así», murmuró. «Señor, nada. Prepara mi discurso para la exposición y averigua exactamente qué van a presentar en esa sección de talentos emergentes. Quiero saber cada detalle». El asistente asintió y salió de la oficina. Maximiliano se quedó solo, mirando por la ventana hacia la ciudad que había conquistado con dinero y voluntad de hierro. Un niño descalzo no iba a arrebatarle lo que había construido. No importaba lo que tuviera que hacer para evitarlo. La Exposición Internacional de Tecnología Automotriz ocupaba un centro de convenciones del tamaño de varios campos de fútbol. Durante 3 días, las mentes más brillantes de la industria se reunían para compartir innovaciones, cerrar negocios y, en muchos casos, presumir sus últimos logros. Tomás caminaba por los pasillos acompañado de su madre y el profesor Mendoza, quien había sido asignado como su tutor para el evento. Los ojos del niño absorbían cada detalle. Motores cortados por la mitad para mostrar su funcionamiento interno, prototipos de vehículos eléctricos con diseños futuristas, robots que ensamblaban piezas con precisión milimétrica. «Esto es increíble», murmuró, deteniéndose frente a un motor híbrido que giraba lentamente en una plataforma iluminada. «Algún día diseñarás algo así», dijo el profesor Mendoza con convicción. «O algo mejor», añadió Esperanza, apretando el hombro de su hijo con orgullo. La sección de talentos emergentes estaba en un área especial del centro de convenciones. 15 jóvenes de diferentes países habían sido seleccionados para presentar sus proyectos. Algunos tenían prototipos elaborados, resultado de años de trabajo en laboratorios universitarios. Otros, como Tomás, traían algo más modesto pero igualmente significativo.
El proyecto de Tomás era una herramienta de diagnóstico que había diseñado en los últimos meses. No era electrónica ni computarizada. Era un dispositivo mecánico simple, hecho principalmente de piezas recicladas, que permitía detectar desalineaciones en componentes de motores mediante vibraciones. La idea había nacido de su experiencia con el Ferrari, una manera de encontrar problemas que las computadoras no podían ver. «Es primitivo comparado con lo que otros tienen», dijo Tomás, mirando el prototipo en su mesa de exhibición. «Es ingenioso», corrigió el profesor Mendoza, «y funciona. Eso es lo que importa». La ceremonia de apertura estaba programada para esa tarde. Varios dignatarios de la industria darían discursos, incluyendo Maximiliano Duarte, quien presentaría los nuevos productos de su empresa. Esperanza notó la tensión en el ambiente cuando mencionaron el nombre del empresario. «Tomás, si te sientes incómodo podemos...» «Estoy bien, mamá», interrumpió el niño. «No voy a dejar que me asuste». La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. El auditorio estaba lleno de miles de personas, ingenieros, ejecutivos, periodistas, estudiantes. Las luces se atenuaron y una pantalla gigante cobró vida con imágenes de la industria automotriz a través de las décadas. Varios oradores pasaron por el podio. Expertos en tecnología eléctrica, diseñadores de vanguardia, directivos de grandes corporaciones. Cada uno recibió aplausos corteses y atención moderada. Luego llegó el turno de Maximiliano Duarte. El empresario subió al escenario con la seguridad de quien ha dominado ese espacio durante décadas. Su traje era impecable, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa calibrada para transmitir autoridad y carisma. «Damas y caballeros», comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido. «Es un honor estar aquí una vez más, celebrando los logros de nuestra industria». El discurso siguió un guión predecible durante varios minutos. Números de ventas, proyecciones de crecimiento, promesas de innovación, nada fuera de lo común. Pero entonces su tono cambió. «Hay algo que me preocupa sobre el rumbo de nuestra industria», dijo, su voz adquiriendo un filo que no había tenido antes. «Últimamente parece que valoramos más el espectáculo que la sustancia, más la viralidad que la verdadera competencia». En la sección de talentos emergentes, Tomás sintió un escalofrío. «He oído historias de personas sin ninguna formación técnica formal que son celebradas como genios por un golpe de suerte capturado en video», continuó Maximiliano. «Mientras tanto, ingenieros que han dedicado décadas de estudio y trabajo son ignorados». El murmullo en el auditorio creció. Muchos sabían exactamente a quién se refería el empresario. «No digo que el talento natural no exista», añadió con falsa generosidad, «pero debemos ser cuidadosos de no confundir la suerte con la habilidad. Un reloj roto tiene razón 2 veces al día, pero eso no lo convierte en un buen reloj». En la audiencia, doña Lucía Montemayor apretó los labios. Estaba sentada en la primera fila, y su expresión prometía tormenta. «Espero que esta exposición nos recuerde lo que realmente importa», concluyó Maximiliano. «La disciplina, el estudio, la dedicación formal, no los trucos de circo». El aplauso que siguió fue tibio y educado. Muchos en la audiencia parecían incómodos con el tono del discurso. Pero Maximiliano sonreía mientras bajaba del escenario. Había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que floreciera. Al día siguiente, durante la exhibición de talentos emergentes, el plan entraría en su fase final. El segundo día de la exposición amaneció tenso. Las palabras de Maximiliano la noche anterior habían corrido como reguero de pólvora entre los asistentes. Algunos lo apoyaban, argumentando que la industria necesitaba mantener sus estándares. Otros lo criticaban, llamándolo elitista y mezquino. Tomás llegó temprano a su puesto en la sección de talentos emergentes. Había dormido poco, dándole vueltas en la cabeza a cada palabra del discurso de Maximiliano.
Sabía que iba dirigido a él, aunque su nombre nunca fue mencionado. «No dejes que te afecte», le dijo el profesor Mendoza, mientras preparaban la mesa de exhibición. «Las palabras de un hombre inseguro no definen tu valor». «Lo sé, profesor», respondió Tomás, «pero no es justo. Él no sabe nada sobre mí, ni sobre mi abuelo. Tienes razón, no es justo, pero la vida rara vez lo es. Lo que importa es cómo respondemos a la injusticia». A las 10 de la mañana, las puertas se abrieron al público. Los visitantes comenzaron a fluir por los pasillos, deteniéndose en diferentes puestos para observar las presentaciones. La mesa de Tomás atrajo atención inmediata. Muchos reconocieron al niño del video viral. «¿Es el del Ferrari?», escuchó que alguien preguntaba. «El mismo. Mira su proyecto». Las horas pasaron en un desfile constante de curiosos. Algunos hacían preguntas genuinas sobre su herramienta de diagnóstico, otros solo querían fotos. Unos pocos intentaron provocarlo con comentarios sobre el discurso de Maximiliano. «¿Qué se siente ser llamado golpe de suerte por un multimillonario?», preguntó un periodista con sonrisa maliciosa. Tomás lo miró directamente a los ojos. «Se siente como cuando alguien dice que el sol no existe porque no puede verlo a través de sus cortinas cerradas», respondió. «El problema no es el sol». La respuesta provocó una carcajada entre los espectadores cercanos. El periodista, claramente no esperando esa reacción de un niño de 9 años, se alejó murmurando algo sobre mocosos irrespetuosos. A las 2 de la tarde llegó el momento que Maximiliano había estado esperando. Un grupo de jueces oficiales de la exposición comenzó a recorrer la sección de talentos emergentes, evaluando cada proyecto. Los ganadores recibirían becas completas para estudiar ingeniería en universidades de élite, además de pasantías en las principales empresas del sector. El presidente del jurado era un hombre llamado Arturo Villanueva, director de una de las facultades de ingeniería más prestigiosas del continente. Era conocido por su rigor académico y su desdén hacia cualquier cosa que no viniera respaldada por credenciales formales. También era, como Tomás descubriría pronto, un viejo amigo de Maximiliano Duarte. El jurado llegó a la mesa de Tomás. Villanueva examinó la herramienta de diagnóstico con expresión despectiva. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó, su tono dejando claro que no esperaba una respuesta satisfactoria. «Es un detector de desalineación por vibración, señor», respondió Tomás. «Permite identificar problemas mecánicos que los sistemas electrónicos no pueden detectar». «¿Y dónde aprendiste los principios físicos detrás de esta detección de vibración?». «De mi abuelo, principalmente, y de libros que he estudiado por mi cuenta». Villanueva intercambió una mirada con los otros jueces. «¿Tu abuelo tenía algún título en ingeniería?». «No, señor, pero sabía más sobre motores que muchas personas con títulos». «Interesante opinión», comentó Villanueva con condescendencia. «¿Y puedes demostrar que esta herramienta funciona?». «Por supuesto, señor. Si tiene un motor con algún problema de alineación, puedo identificarlo». El presidente del jurado sonrió. Era exactamente la oportunidad que había estado esperando. «Curiosamente, tenemos un motor aquí mismo que ha estado dando problemas». Uno de los exhibidores reportó fallas intermitentes que nadie ha podido diagnosticar. Señaló hacia un puesto cercano donde un motor industrial estaba montado en una plataforma. Varios técnicos con uniformes oficiales lo rodeaban, consultando tablets y murmurando entre ellos. «¿Te gustaría intentarlo?», preguntó Villanueva. Frente a todos estos expertos, Tomás miró el motor. Luego miró a su madre, quien tenía una expresión de preocupación. Luego miró al profesor Mendoza, quien asintió casi imperceptiblemente. Finalmente, miró a Villanueva directamente a los ojos. «Sí, señor, me gustaría intentarlo». El presidente del jurado amplió su sonrisa. Todo estaba saliendo según el plan que había acordado con Maximiliano. Ese motor había sido manipulado específicamente para esta ocasión.
El problema era tan complejo y tan bien escondido que ninguna herramienta rudimentaria podría detectarlo. El niño fracasaría públicamente, demostrando que su anterior éxito había sido pura suerte. Lo que Villanueva no sabía era que Tomás Herrera no necesitaba suerte. Necesitaba exactamente lo que tenía: los ojos de alguien que había aprendido a ver lo que otros no podían. El gentío se acumuló alrededor del motor industrial mientras Tomás se acercaba. Cientos de personas formaban un semicírculo, muchas grabando con sus teléfonos. Entre ellos, en un balcón elevado reservado para invitados VIP, Maximiliano Duarte observaba con una copa de champán en la mano. Arturo Villanueva hizo un gesto teatral. «Adelante, joven genio, demuéstranos de qué eres capaz». Los técnicos oficiales retrocedieron, despejando el espacio alrededor del motor. Tomás se acercó lentamente, su herramienta de diagnóstico en una mano y la calma de alguien que ha hecho esto miles de veces en la otra. Cerró los ojos. Escuchó. El motor no estaba encendido, pero eso no importaba. Tomás podía leer las máquinas incluso en silencio. Las marcas de desgaste, los patrones de vibración residual en el metal, la manera en que las piezas se asentaban. Todo contaba una historia para quien supiera interpretarla. Tocó el metal con las yemas de sus dedos, sintió las imperfecciones microscópicas, las tensiones acumuladas, los puntos donde algo no estaba como debería. «Enciéndanlo», dijo sin abrir los ojos. Uno de los técnicos miró a Villanueva, quien asintió. El motor rugió a la vida. Tomás colocó su herramienta en diferentes puntos del motor, observando las pequeñas agujas de su dispositivo vibrar en patrones que solo él podía interpretar. Los espectadores contenían la respiración. Pasaron 2 minutos, luego 3. Villanueva sonreía cada vez más ampliamente. El niño estaba tardando demasiado. Claramente no podía encontrar el problema. Pero entonces Tomás abrió los ojos. «Hay 2 problemas», dijo, su voz perfectamente clara. «No 1, 2». Villanueva frunció el ceño. Él solo había ordenado que introdujeran un problema. «El primero es artificial», continuó Tomás señalando una sección específica del motor. «Alguien desalineó intencionalmente el eje de transmisión. Fue hecho recientemente, probablemente en las últimas 24 horas. Puedo verlo por las marcas frescas en los tornillos de ajuste». El murmullo de la multitud cambió de tono. Villanueva palideció. «Pero el segundo problema es real», añadió Tomás, «y es el que realmente debería preocuparles. El rodamiento principal tiene una fractura interna. No es visible desde afuera, pero puedo sentir la vibración irregular. Si siguen operando este motor sin reemplazarlo, fallará catastróficamente en las próximas 50 horas de uso». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, uno de los técnicos oficiales, un hombre mayor con décadas de experiencia, se acercó al motor. Sacó un estetoscopio industrial y lo colocó exactamente donde Tomás había señalado. Su rostro palideció. «El niño tiene razón», anunció, su voz temblando. «Hay una fractura en el rodamiento. No sé cómo demonios lo detectó, pero tiene razón». El caos estalló. Los espectadores comenzaron a aplaudir. Los periodistas gritaban preguntas. Los otros jueces se acercaron a verificar el diagnóstico. En el balcón VIP, la copa de champán de Maximiliano Duarte cayó al suelo, haciéndose añicos. Arturo Villanueva retrocedió, buscando una salida que no existía. Doña Lucía Montemayor se abrió paso entre la multitud, sus ojos fijos en el presidente del jurado. «Arturo», dijo con voz de hielo, «¿te gustaría explicar cómo es que un motor de exhibición fue saboteado justo antes de que un niño de 9 años tuviera que diagnosticarlo?» «Yo no sé de qué hablas, Lucía. Las cámaras de seguridad de esta instalación graban las 24 horas. Estoy segura de que una revisión de las grabaciones de anoche será muy iluminadora». El rostro de Villanueva se descompuso. Miró hacia el balcón donde Maximiliano debería haber estado, pero el empresario ya había desaparecido.
Tomás observaba todo desde su lugar junto al motor. Su madre corrió hacia él y lo abrazó, llorando de alivio y orgullo. El profesor Mendoza le dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste, Tomás», dijo el profesor. «Lo hiciste increíblemente bien». El niño asintió, pero sus ojos buscaban algo en la multitud. Finalmente lo encontró. Un hombre de traje oscuro saliendo por una puerta lateral, su postura encorvada, derrotado. Maximiliano Duarte huía de su propia trampa fallida. Horas más tarde, cuando los resultados oficiales fueron anunciados, Tomás Herrera recibió el primer lugar en la categoría de talentos emergentes. La beca completa que venía con el premio garantizaba su educación hasta la universidad, pero más importante que cualquier premio era lo que había demostrado ese día: que el talento verdadero no necesita diploma para brillar, que la dignidad no se puede comprar ni vender, y que un niño descalzo, armado solo con las enseñanzas de su abuelo y la fortaleza de su espíritu, puede enfrentar a los gigantes del mundo y salir victorioso. Mientras las cámaras lo enfocaban recibiendo su medalla, Tomás pensó en Ernesto Herrera, el mecánico de manos callosas que había visto en él algo que nadie más podía ver. «Escucha, Tomasito», había dicho el viejo tantas veces. «Los motores hablan, solo tienes que aprender su idioma». Tomás había aprendido, y ahora el mundo entero lo escuchaba. Si esta historia satisfizo tu alma, suscríbete al canal para más relatos de superación y justicia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Tomás? ¿Hubieras aceptado el desafío o preferido marcharte en silencio? Y si crees que lo que vivió Tomás fue intenso, espera a conocer a Julián, un becado que una profesora humilló frente a toda la clase con una frase que nadie olvidará: «Resuelve esto y me caso contigo». Ella pensó que lo destruiría. No tenía idea de con quién estaba jugando. Dale clic en el video que aparece en pantalla y prepárate.